vamos a hablar de la gestión documental electrónica y para iniciar debemos de hablar de la matriz de control de la selección de herramienta. Para nosotros iniciar un proceso electrónico también tenemos que saber cómo seleccionamos la herramienta. Sé que ustedes tienen ya una herramienta, pero ahora en las preguntas me van a contar qué tipo de herramienta tienen y cuál es el alcance. Entonces, para seleccionar la herramienta, normalmente se debe seleccionar un grupo de profesionales, como se los dije en la primera sesión, personas claves al interior de la institución, de la universidad, que puedan aportarle al proyecto. Debe haber un juicio de expertos, tanto asesores internos o externos, porque dentro de los asesores internos, supongamos, en mi universidad, pues está la Facultad de Minas, donde están todas las ingenierías, y allí tenemos el Departamento de Ciencias de la Computación, y que también apoya mucho a todos los temas tecnológicos. Entonces, en ese sentido, serían expertos internos o las personas encargadas de las tecnologías. Y expertos externos, pues, que nos puedan aportar en esos temas de los cuales no tenemos conocimiento. Se debe definir un líder del proyecto, como se los dije en la sesión anterior, y crear un comité para la toma de decisiones. Que ese comité, les expliqué que debe ser un comité interdisciplinario, que el comité debe tener varias disciplinas para tomar todo tipo de decisiones. Es que el tema de las comunicaciones y de los documentos es muy importante en una institución como estas, porque hace parte del macroproceso de la información, debe hacer parte del proceso de la información. La ruta de trabajo para un montaje de un sistema de gestión documental electrónico de archivo debe definirse un alcance. Tenemos que nosotros siempre debemos de saber para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Entonces, ahí tenemos que definir el alcance para que pueda funcionar esta implementación de este sistema de gestión documental electrónica de archivo. Es muy importante definir el alcance, hasta dónde vamos a llegar, si lo vamos a hacer por fases o si vamos a trabajar todo inicialmente, o si inicialmente vamos a definir etapas y vamos a ubicar lo que es una taquilla única por donde ingrese toda la correspondencia o los documentos a la universidad y por donde salgan también todos los documentos, porque existen taquillas de peticiones, quejas, reclamos y recursos que, en conclusión, eso es todo lo que llega a una institución y que a la luz de la transparencia que hemos venido hablando también de lo que es la transparencia y cómo los archivos le dan más relevancia a esta transparencia y a la ética en las instituciones, es muy importante tener ese sistema de peticiones, quejas, reclamos y recomendación. Entonces, para que esto funcione realmente requiere una planificación de identificar para dónde es que van los documentos y la información producida en la institución, qué objetivos se tiene, qué prioridades tiene la organización y pues normalmente se recomienda cómo hacer una matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para nosotros definir cómo estamos y realmente hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer con lo que tenemos. Como me dijeron, tienen ya una herramienta, entonces ahora quisiera saber más adelante cuál es el alcance con esa herramienta. Entonces hay que, como les decía, esta matriz nos va a decir a nosotros realmente cómo estamos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, qué es lo que debemos de atacar y definir el alcance. Teniendo esto,
realizando este tipo de estudio, analizando también la línea base, como les dije, una línea base de cuánto imprimimos, qué es lo que deseamos hacer con las impresoras, cuánta información se mueve en la universidad, es que nosotros vamos a avanzar y vamos a definir un punto de partida, un momento cero. Un momento cero donde yo diga, de aquí en adelante, este tipo de documentos que ya analicé y que definimos en este grupo interdisciplinario y este comité que también les he hablado, vamos a definir un punto cero cuando vamos a arrancar con los documentos electrónicos y qué vamos a hacer con los documentos físicos y cómo vamos a trabajar los documentos, estos documentos que se nos convierten en un híbrido. En el mundo archivístico se llaman híbridos porque tenemos documentos físicos y documentos electrónicos que están sumándole a un solo expediente. Entonces, es muy importante definir esto. Hay que definir el equipo adecuado, como les dije, crear un comité, un jefe o líder de proyecto con ese equipo multidisciplinario. Hay que definir el grupo de usuarios con los que vamos a trabajar. El responsable de tecnologías debe estar allí. El responsable de los procesos de la universidad debe estar allí, porque como hablamos ayer como hablamos en la primera sesión, con la persona de tecnologías, el proceso es una pieza fundamental para avanzar en este proyecto. Entonces, la persona de procesos, el jurídico, que también nos va a apalancar que si estemos haciendo bien las cosas como debe ser. Esto nos invita a reflexionar cómo estamos manejando los documentos. La persona de gestión documental o los archivistas que nos digan cuáles son los documentos sustantivos o los documentos esenciales para la institución y qué tratamiento le debemos hacer a esos documentos sustantivos y esenciales de la universidad. Debemos de avanzar en el conocimiento, debemos de tener un alto conocimiento de los procesos, como a bien ya se los dije, y planear el mejoramiento de ese proceso. Como en la Universidad Nacional lo enmarcamos en un plan de mejoramiento archivístico y modernización de la función archivística. Entonces, allí definimos todos esos ítems que necesitábamos superar y mejorar y solucionar a la luz de lo que estábamos viviendo. Como también se los dije en la primera sesión, no todos los documentos se deben de digitalizar, no todos los documentos hay que escanearlos. Les recuerdo que escanear y digitalizar es diferente. Entonces hay que generar protocolos, hay que generar guías, por eso necesitamos a persona de calidad, que maneja todos los procesos, que nos apoye a generar esas guías, esos protocolos, a darle esa gobernabilidad administrativa a los documentos. Y esto va a redundar en la eficiencia administrativa. Entonces, allí vamos a mirar cuáles son los procesos, la forma de ejecución de esos procesos, como le dije, la cultura de cada institución, empresa u organización es diferente y hay que analizarlas desde ópticas distintas, desde su contexto real y natural. Hay que mirar los soportes, qué tipos de soportes manejan. Hay documentos que son en soportes especiales, como son los soportes audiovisuales, los sonoros, las planotecas. Entonces, hay que definir también esos documentos, cómo los vamos a administrar y plantear soluciones de mejoramiento. Esto es un gran proyecto. La comunicación con las partes interesadas. Es muy importante estar comunicando adecuadamente los beneficios, la situación actual, qué es lo que deseamos, qué integraciones tenemos, cuáles requerimos, cómo avanzar efectivamente. También les hablaba de que cuando uno socializa
porque esto es un proceso que afecta todas las dependencias de la universidad o de una institución. Entonces, es muy importante para que la gente entienda ese cambio de cultura fácilmente y no se le vuelva una inseguridad, una incertidumbre, ni haya tantas reacciones al cambio. Es muy importante empezar a socializar que la universidad está en ese proyecto, que el proyecto avanza de esta manera, que necesita tantos voluntarios, que vamos a trabajar en tantos frentes, que este frente le va a aportar a esto, que este al otro, que hay que organizar la documentación, que hay que definir tipos documentales, hay que estandarizar la información, hay que estandarizar las series documentales para que no se nos vuelva un problema. Y elaborar un documento de requisitos, que sería como esa bitácora o esa base esencial para el desarrollo de la herramienta que vamos a presentar. Entonces, estos 5 elementos son fundamentales para avanzar en un proceso de tal envergadura. Bueno, la ruta, ¿cuál debe ser la ruta de trabajo para el montaje de esto? Pues vamos a seguir con lo mismo. Validación del alcance, el alcance es muy importante. Elaborar un plan de trabajo, elaborar un cronograma de trabajo, un plan de la gestión de comunicación del proyecto y el lanzamiento del proyecto. Con ese diagnóstico y el diseño de la estrategia, es muy importante publicar y mostrar esas victorias tempranas que tenemos. Supongamos, ustedes ya han estado trabajando electrónicamente, entonces contar que es una institución que ya lleva ciertos años con esto y que van a iniciar otra fase de complementación y de actualización, que nos estamos modernizando. Eso es maravilloso para la institución porque muestra esa evolución que está presentando día a día la institución. Y una fase amplia de diagnóstico que provee los insumos requeridos para avanzar de forma eficaz en la elaboración de los productos de gestor documental. Entonces es muy importante también esa bitácora, que documentemos todos los pasos que vamos dando y saber qué insumos tenemos y cuáles vamos a necesitar a futuro y cómo los vamos a ubicar en el lugar que debe ser y cómo lo vamos a planear. Todo esto es un ejercicio de planeación que nos va a llevar a unos resultados exitosos. Las primeras actividades es analizar las disposiciones nacionales e internacionales en materia de la gestión electrónica de documentos. Entonces, para eso, pues, yo estuve mirando que no tienen una ley general de archivos en el país. Entonces, pero nosotros tenemos normas internacionales. Aquí les planteo las normas internacionales, pues, que más regulan todo este tema del documento electrónico, de la seguridad. Tenemos que la GTC ISO TR 26122 regula los registros a realizarse tanto en el campo analógico como en el campo electrónico. La 15489 tiene versión 1 y tiene versión 2. Es súper importante porque desarrolla enfoques para la creación, captura y gestión de registros. Describe metadatos o palabra. Esa palabra de metadatos no la vamos a borrar de acá porque es súper importante en la gestión documental electrónica y es la que nos va a dar luz y guía en todo este proceso. Entonces, describe metadatos para registros y sistemas de registros, políticas, responsabilidades asignadas, seguimientos y formación para apoyar la gestión eficaz de registros. Se me perdió un pedacito ahí, que es en la gestión documental electrónica. Tenemos, bueno, todas estas normas nos van a aportar. Tenemos la 30300, la 30301 y 30302, que nos van a certificar y adicionalmente
que regulan los roles de la alta dirección. Qué pena que se me movió. Los roles de la alta dirección en cuanto a los documentos, el desarrollo y la implementación de una política, los objetivos de la información, la medición y monitoreo de esa información electrónica, la preservación, la custodia, todo lo que se mueve en este campo electrónico está regulado con estas normas ISO que tenemos acá. El almacenamiento de los documentos en la nube, nos va a hablar de los estándares internacionales sobre seguridad de la información, que es la ISO 27000. Bueno, todas estas ISO, si nosotros las aplicamos en los campos que necesitamos y que vemos que regula toda la gestión documental electrónica, pues vamos a avanzar en pasos más firmes hacia ella. Vamos en la Universidad Nacional, pues se hizo esta infografía como para explicar el programa específico de gestión documental de la Universidad Nacional. Entonces, aquí, ¿qué se hizo? Pues se inició con una estandarización de series. Es homologar las series misionales y comunes, los tipos documentales y tiempos de retención y disposición final. No sé si ustedes tienen tablas de retención documental aplicadas, y en las tablas de retención entonces se define qué series son comunes en todas las facultades y cuáles son las misionales. Eso, allí estandarizamos varios tipos de series en una sola. Y así podemos trabajar todos con unas series que son comunes a todas las facultades, entonces solamente definimos una, no la de cada facultad, sino una para me dijeron que tienen 14 facultades, para las 14 facultades. Luego, el camino va hacia la gestión del documento electrónico de archivo. Para ello les conté que estamos haciendo el modelo de documentos electrónicos, porque si bien ya funciona en una de las sedes, en las demás no funciona. Entonces se está integrando toda esa información. Ahí nos muestra que las entidades o las dependencias involucradas, que es de la ENTIC, que es la de Tecnologías Nacional, la Oficina Nacional de Control Interno, la de Planeación y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, que tenemos un Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental que regula toda la función documental de todas las 9 sedes que hay en el país. Una cosa fundamental en las universidades y que pocas o casi ninguna lo ha hecho, es la vinculación de los archivos con la academia. Hay muchos documentos de investigación, muchos de investigaciones y de la parte académica, de la parte docente, que no quedan en las tablas de retención documental y que se pierde esa historia de esos productos académicos tan importantes para una universidad. Entonces es fundamental generar esos vínculos entre la academia, la docencia, la investigación y la parte administrativa y toda la parte administrativa de una universidad o de una institución. Se sigue con la sensibilización y capacitación en gestión documental. Tenemos en la sede, en mi sede, no estoy hablando de toda la Universidad Nacional, pero sí hay un plan comunicacional a nivel nacional, pero en mi sede estamos haciendo un proyecto sin recursos y queremos llegar a todas las personas de la universidad en capacitación en gestión documental para que valoren y quieran los documentos desde que lo hacen hasta que el documento se distribuye. Y la definición de los documentos vitales o esenciales que les he hablado, que estos documentos son los que garantizan la custodia y preservación
de la información en la universidad o en una institución universitaria. Es muy importante definir esos documentos, porque esos documentos son los que hacen historia en una universidad. Supongamos, me imagino, que la universidad genera actos administrativos. Esos actos administrativos son las resoluciones. Las resoluciones hacen historia en una universidad. Las actas de los cuerpos colegiados. Ustedes me imagino que tienen actas del Consejo Superior Universitario, actas del Consejo de cada facultad. Pues, deben de tener varios cuerpos colegiados, actas del Comité de Admisiones y Matrícula, no sé, cosas de ese tipo. Entonces, esas actas hacen historia. Entonces, las actas, las resoluciones, los acuerdos, es lo que llamamos documentos vitales o esenciales para una institución universitaria y de otro tipo. Pero tenemos que hay otras series que llamamos críticas, que también son fundamentales para la cotidianidad y para el manejo de los documentos en una institución. Entonces, esta es una forma de comunicarse la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, sencilla y clara para que todos los públicos la logren entender, estas infografías. Bueno, ¿qué hay que generar? ¿Qué es lo que debemos de tener? Repósitos digitales de confianza. Es muy importante. ¿Qué es el punto más delgado del hilo? Es la confianza, porque todavía no se ha generado esa confianza en el documento electrónico. El documento electrónico para muchas personas tradicionalmente, lo digo por conocimiento de causa, en los docentes a veces es difícil que llegue en las personas que están acostumbradas a rayar el documento, a escribir. Nada más le cuento que esta semana por la contingencia me llamaron porque se enviaron 2 tesis a jurados para ser evaluadas digitalmente por correo electrónico certificado y no, los 2 respondieron que entonces era muy complejo, que ellos necesitaban el papel. Pues, los logré abordar y explicarles que es por la contingencia, que todos los documentos están electrónicos, que debemos de analizarlos electrónicamente, que allí lo puede también hacerle control de cambios, ponerle colorcitos, que puede hacer lo mismo, solamente que electrónicamente, que si por favor nos apoyaba. Y bueno, afortunadamente ellos 2 aceptaron y hasta ahora no se había presentado ningún problema con los jurados de que se les enviara electrónico, pero eso puede suceder porque esta transición, como les dije al principio, no es fácil. Entonces hay que tener en cuenta todas estas situaciones que se van a presentar. Entonces hay que tener la manera de solucionar o un lugar de preguntas frecuentes para que lo estén consultando y no estar dando la misma información siempre, ¿cierto? Los repositorios digitales de confianza, entonces, estos repositorios se diseñan para gestionar, captar y proporcionar acceso a datos y registros digitales auténticos. Permite vincular conjuntos de datos activos o inactivos a registros que proporcionen contexto. Es como unir hilos. Los documentos es como unir hilos y la imagen lo muestra. De cada dependencia se generan documentos, pero eso todo llega a un repositorio central que va a ser el que va a generar esa unión. Proporcionan los medios para interpretar, interrelacionar y reestructurar datos. Muy bueno. La palabra datos. El documento electrónico son datos y ya lo vamos a ver. Admiten la migración a nuevos entornos de software y hardware. Hay la tecnología, ustedes saben que uno tiene un celular y a los máximo 2 años lo tiene que cambiar porque llegó la nueva tecnología. Estamos en la 5G, el año pasado era 4G, el antepasado la 3G y así va evolucionando. Entonces hay que ir migrando, pero
la misma tecnología está solucionando el problema de migraciones según las versiones que se tengan y la manera en que hay que actualizarlas para no tener inconvenientes, pero ahí es donde tenemos que estar muy pendientes de que nos den total explicación de cómo funciona, de cómo es que funciona internamente esto. Eso solo lo saben los ingenieros de tecnologías que nos ofrecen estas maravillosas soluciones. Pero nosotros tenemos que estar atentos de que ningún documento se nos vaya a perder, como fue la pregunta ayer de las migraciones. Incluyen políticas, estrategias y procedimientos relacionados, permisos legales, pruebas jurídicas. Entonces, estos repositorios deben de ser tan confiables que los podemos divulgar tranquilamente y que la gente tenga la certeza de que ingresa la información y que no va a haber problemas, que la información está allí o tiene un repositorio espejo. ¿Qué es un repositorio espejo? Pues de pronto para los que no saben, es que yo ingreso toda la información a mis servidores y se quedan estos servidores, pero como nosotros, supongamos en la universidad somos 9 sedes, se tiene un repositorio espejo en otra sede, donde nadie sabe que está, que existe, ni que nada, en caso de que un repositorio original falle. El repositorio espejo es el soporte. Entonces esto también tiene esa tranquilidad de un repositorio espejo. La archivística aplicada a los datos. Ahí es donde le digo que tenemos que estar muy atentos las personas que somos responsables de la gestión documental y los archivistas y, bueno, y todas las profesiones afines que manejamos los documentos. Se necesita mucha participación de quienes producen los metadatos. Les dije que se acordaran de esa palabra. Los documentos electrónicos son datos. El documento físico nace en papel con tinta. El electrónico son unos datos que yo estoy ingresando al sistema. Entonces, el documento físico no tiene metadatos. Me voy a adelantar un poco. Bueno, tengo la diapositiva del documento físico. Bueno, ya enseguida les explico esa parte. ¿Qué tiene el documento físico y qué tiene el documento electrónico? ¿Y cuál es la diferencia entre los dos para el manejo? Los registros, bueno, es muy importante la persona que le aplicó o si el comité apoyó para aplicarle unos metadatos a cierta serie documental. Es muy importante capturar ese contexto de por qué fueron esos metadatos, cuáles fueron y cómo se aplicaron. Porque esa es la naturaleza del documento que nace electrónico. Esa es la esencia. Y eso no lo podemos dejar perder. Los registros deben ser gestionados en el contexto de los otros registros e información con las que se relacionan. Supongamos en la taquilla única virtual ingresa un documento radicado y están haciendo una solicitud a la Decanatura de Ciencias Agrarias o a la Secretaría de esa facultad. Entonces, el documento ingresa por la taquilla única virtual, se radica, llega ya en la virtual, va al destinatario, que es el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, pero el decano debe de responderlo. Y al responderlo debe quedar el radicado de entrada y el radicado de salida en ese documento para poder que exista esa integración de ese documento de entrada con el documento de salida. Bueno. Los metadatos de los datos deben cumplir su propósito de documentar procesos y acciones oficiales. Ya les explico eso.
La archivística aplicada a los datos. Entonces, en este momento hay varios países que han comenzado a utilizar estándares de descripción para catalogar conjuntos de datos y facilitar su recuperación. Están buscando estandarizar los datos. Están buscando estandarizar la información para generar estos software de gestión documental electrónica uniformes. Pero como les digo, es muy complejo. Eso lo están haciendo, debe ser para esas instituciones que tienen como nosotros varias sedes y funcionan igual y simplemente necesites aplicar en cada una esto. Y o instituciones que sean con la misma misión y el mismo trabajo para que puedan trabajar en esto. Pero se está haciendo ya la catalogación de los datos. Bueno, en nuestro país la participación de la archivística es poca, es que realmente a la función archivística tuvo que llegar el COVID y tuvo que llegar todo este tema de entrar en caliente con el tema digital para que se entendiera la importancia de la archivística en los documentos. Y es fundamental entender que los archivistas son los profesionales que le dan validez al documento electrónico y le dan las propiedades para que el documento electrónico se logre conservar como se requiere. Ellos tienen conocimientos para respaldar la producción de registros, documentos y datos precisos y confiables. Los metadatos, bueno, son de gran utilidad para capturar el contexto de creación, uso y gestión de los conjuntos de datos a través del tiempo. Yo sé que si ya tienen un sistema electrónico, le deben de aplicar metadatos a los documentos, que es el que me permite identificar el documento cuando lo estoy buscando o definir opciones de búsqueda del documento. Es los datos que yo le coloco adicionales al documento, por decir algo, una resolución, entonces yo le coloco el número porque la puedo buscar por el número. En una resolución le puedo colocar que es una resolución de viáticos, entonces viáticos, o bueno, le puedo colocar fecha para decir que lo busco por fecha porque se me olvida, o por el nombre, o por el número de identificación de la persona en ese país. Entonces, esos metadatos son muy importantes y eso lo lleva el documento electrónico, cosa que no tiene el documento físico. Entonces, tenemos muchas opciones de buscarlo, de llamarlo, de tenerlo a un clic, que es lo que se pretende con la información electrónica. La preservación digital es importantísimo. Este paso es muy valioso, al igual que el aseguramiento de la información digital. Si los registros no son administrados y valorados profesionalmente, su disponibilidad, integridad y su valor como evidencia y fuente autorizada puede verse comprometida. Otra diferencia del documento físico al documento electrónico es que el documento físico nace y yo después le puedo dar el valor. Puedo decir si es valioso para la historia, si es valioso para la administración, si tiene valor técnico, si tiene valor jurídico. Puedo definirlo y encasillarlo dentro de una tabla de valoración o tabla de retención documental. Pero el documento electrónico, no. El documento electrónico hay que valorarlo antes de hacerlo, antes de producirlo. Lo tengo que valorar antes de producirlo, porque yo al sistema le debo ingresar en los documentos que realmente voy a necesitar para la función y la misión de mi área o de la universidad o de la dependencia. Y ya al tenerlo valorado, yo ya sé dónde lo voy a guardar y por qué.
Porque si yo produzco documentos y no le doy esa estructura, que eso es lo que llaman documentos estructurados, si no le doy esa estructura, estoy llenando mi PC de mucha información sin clasificar y sin valorar, que después se me va a convertir en un fondo acumulado electrónico. O sea, documentos sin estructura que necesito separar, clasificar y organizar. Y eso es muchísimo más costoso que organizar un fondo acumulado. Entiéndase por fondo acumulado un cúmulo de documentos que no se sabe qué hay, que muchas veces dejamos en unos depósitos o unas bodegas y que nadie ha tocado. Eso es un fondo acumulado. Entonces eso electrónicamente no se permite. Por eso es que, porque sería peor. Ahí sí no encontramos información. Y por eso es que esta información hay que planearla y hay que definirla y hay que organizarla. Se deben aplicar políticas de migración, hay que generar guías, políticas de migración, como le digo, hay que estar muy pendiente de que si se migre la información al hardware y al software, cuando haya cambio de equipos, cuando haya cambio de software, cuando haya todo o cuando haya una migración específica de documentos. Los registros digitales no serán accesibles a menos que sean capturados, administrados y retenidos en un repositorio. Existen muchos repositorios digitales. En la primera sesión hablamos de los repositorios digitales, que pueden ser servidores de la misma universidad, que hay con Amazon, que hay en Google, y que hay empresas que compran entre varios, pues porque puede ser costoso, y que tienen su respaldo. Entonces, es muy importante que esa información que vamos a ingresar allá, si sea la información que más adelante, a futuro, yo voy a necesitar para la administración y para el manejo de los datos de la universidad. Y todo eso está respaldado, ¿por qué? Por los metadatos. Por eso le digo que los metadatos son el alma de los documentos electrónicos. Los datos pueden ser tratados como documentos. Sí, un documento electrónico es un dato, pero los datos extraídos de los sistemas, una vez que se archivan en un repositorio de confianza, deben tratarse bajo los principios archivísticos. A todo le tenemos que aplicar los principios archivísticos. Los países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, en los archivos nacionales están implementando iniciativas para aplicar los principios de la gestión documental en la gestión de datos. Ellos ya vieron que se les estaba volviendo una bola de nieve, producir y producir y producir documentos sin ninguna estructura. Y después cuando iban y miraban los servidores y miraban el PC, decían, pero y esto no lo necesitamos, esto sí lo necesitamos, ¿y esto para qué? Y eso, ay, discúlpenme un momento. Y esto estaba haciendo que fueran acumuladores, ya no de documentos físicos como vimos en la primera fase, sino de documentos electrónicos sin ninguna estructura. Y vieron la necesidad de que la gestión documental hiciera toda la gestión de los datos y de los metadatos para la información. Los ciudadanos allí tienen dudas sobre la calidad, precisión e integridad de los datos, especialmente cuando la verificación no se ha llevado a cabo con rigor. Todo lo que se hace, todo proyecto que uno hace, y de eso saben mucho ustedes, los docentes de la universidad y los académicos, necesita una verificación. Si no verificamos lo que hacemos, cómo está quedando, dónde está quedando, cómo lo consulto,
¿Qué auditoría le puedo hacer? ¿Qué trazabilidad tiene? Pues cuando voy a consultar no tengo dónde buscar nada. No tengo, entonces, ¿quién confía en algo así? Nadie confía, porque no hay integridad. Entonces, existen 3 principios del documento electrónico que son fundamentales, que es la integridad del documento. Un documento cuando se guarda, ya se guardó como quedó. Ahí no puedo botar el papelito y hacer otro, ya como quedó. Eso eso da mucha confiabilidad, porque yo hago todas las versiones hasta que entrego el documento final. Y no lo están viendo así, y es una de las cosas que le da mucha confianza al documento electrónico. La inalterabilidad que acabamos de ver, que hay que llevarle la trazabilidad, y al llevarle la trazabilidad es darme cuenta que ese documento en ningún momento fue alterado, que conserva su principio de originalidad y procedencia. Entonces, la integridad, la inalterabilidad y el no repudio. El no repudio es cuando yo envío ese documento como una respuesta a una institución y la institución lo acepta. O sea, no repudia mi documento porque mi documento quedó como debía ser y como ellos esperaban. Y yo no repudio el del otro porque quedó como yo esperaba. Un ejemplo de no repudio es o de repudio es cuando yo al Departamento de Recursos Humanos le solicito un permiso o una comisión, no sé si allá funciona por facultad, pero cuando yo solicito una comisión y no la escribí como debía ser y no lo solicité con todos los datos que debería de tener para poder que me la dieran, sino que simplemente estoy pidiendo un permiso de 3 días porque me voy para Europa y no estoy diciendo ni para qué, ni por qué y cuál es el producto académico ni nada. De esa área hay un repudio, o de la decanatura hay un repudio de ese documento porque no cumple con todas las características. Entonces, eso es lo que es un repudio. Este es el comparativo entre el documento análogo y electrónico. El documento en formato, el análogo es en formato papel o un formato palpable, y el documento electrónico se hace en medios digitales. Nace digital. Cuando yo digitalizo un documento, ese documento no es original. Cuando yo digitalizo, ya estoy haciendo una copia. El original es en papel. Pero cuando yo lo hago en mi PC, el documento, y lo envío electrónico o lo dejo allí, así lo haga en Word, tiene metadatos. Ustedes en propiedades pueden mirar y ese documento dice a qué hora lo hicieron, dice cuánto pesa, tiene unos metadatos mínimos, pero tiene metadatos. Esos son los metadatos que debemos de pensar para aplicarle a los documentos para poder hacer los trámites de la gestión documental electrónica. El formato papel tiene un proceso de conservación que es muy costoso, porque debe tener termigrómetro, deshumidificador, aire acondicionado, iluminación LED, un espacio grande, anaqueles, carpetas, archivadores rodantes. Bueno, tiene que tener una cantidad de insumos que es lo que ha hecho que los archivos no se valoren por lo costoso que es o que no avancen en ellos. Entonces, en la preservación del documento electrónico necesito el PC y una nube, un repositorio donde enviar, ¿cierto? Es diferente. Al documento en papel lo atacan los agentes bioquímicos, físicos, el pececillo de plata, hongos, hay varios agentes que lo atacan y nosotros también nos tenemos que proteger, los archivistas, nos tenemos que proteger con tapabocas, con delantal de puño cerrado, todo lo que sabemos de eso.
La eliminación de un documento papel, yo lo puedo rasgar. Pero ese documento en papel firmado puede existir una copia digitalizada, puede existir una copia en papel, puedo reconstruirlo. En cambio, el documento electrónico, para su eliminación, cuando ya suple todas las etapas y se elimina, tiene un borrado definitivo. Ese documento no se puede recuperar. No se puede recuperar. El documento análogo no tiene metadatos, a no ser que yo se los construya físicamente, pero no tiene metadatos. El documento electrónico tiene metadatos. Entonces, estas son las diferencias del documento análogo al electrónico. Y el electrónico tiene su alma o su esencia en los metadatos para yo hacerle la trazabilidad, auditoría, control, saber si es el original, todo. El documento en papel es costoso mantenerlo, pero es muy lindo, sabemos que lo queremos mucho, pero como les dije ayer, ya estamos en la cuarta revolución industrial, camino a la quinta, todo lo electrónico nos inundó, el COVID nos enseñó muchas cosas, nos está enseñando a repensar las instituciones y la manera de comunicarnos. Y debemos de escuchar esto, o si no nos vamos quedando atrás. Y hay que ver la confianza que esto nos puede generar. Entonces, debemos de estar muy atentos, documentarnos mucho, leer mucho, muy inquietos, averiguar qué es lo que se está moviendo, qué noticias hay nuevas sobre eso. En cuanto a estos documentos, hay unas series críticas, nosotros llamamos series críticas porque son series de mucha custodia, de mucha permanencia físicamente, y electrónica debe tener un manejo muy especial. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando proyectos de investigación, proyectos de extensión. Los proyectos de investigación tienen derechos de autor, los proyectos de investigación pueden tener patentes, los proyectos de investigación tienen reserva, es información clasificada y reservada. En el archivístico hay una información que yo no le puedo entregar a todo el mundo, así sea una institución pública, porque eso atentaría contra mi integridad o la integridad del empleado público o la integridad de la institución. Entonces hay que también clasificar la información, qué información es clasificada, qué información es reservada, qué información pasado cierto tiempo se puede publicar, a quién se le puede entregar esa información, quiénes no. Entonces, los proyectos de investigación y extensión son complejos, por eso son series críticas y están en expedientes unidos. Y si tenemos expedientes híbridos, de ellos una parte electrónica y otra física, tenemos que saber integrar esos dos documentos, esos documentos. Si tiene, supongamos en la universidad tenemos un aplicativo, se llama Hermes, de investigación y extensión, pero son expedientes híbridos porque cuando se hace la convocatoria, cuando firmaban, era físico, cuando firmaban el documento. Ahora con el COVID, pues todo es electrónico, entonces el documento navega electrónico. ¿Quién más se entera de ese documento? Solamente el departamento o la oficina de investigación extensiva. Las historias laborales. Las historias laborales, pues saben que son documentos de reserva. No todo el mundo puede acceder a mi historia laboral. Solo puedo acceder yo y si hay alguna entidad del ámbito jurídico que la esté requiriendo, una contraloría, una procuraduría, bueno, las IAS como las llamamos, las asustadurías como las llamamos, son las que pueden solicitar
un documento de las historias laborales, las historias académicas de los estudiantes, una serie crítica por lo complejo y por lo completa que debe ser y por los datos que alberga que son sensibles del estudiante. El historial de pensionados. Ese historial de pensionados son documentos que hay que custodiarlos muchos años porque viene el abuelo, el tatarabuelo, viene el nieto, el tataranieto, el bisnieto a pedir documentos porque se jubiló, porque tiene derechos de esa pensión, bueno, cosas de ese tipo. Los expedientes disciplinarios, los contratos, la contratación, que a la luz de la ley de transparencia o anticorrupción, los contratos hay que publicarlos, no sé si haya, pero creo que vi que los publican. Hay que publicar los contratos en la web o en un portal. Vamos, nosotros tenemos acá un portal en Colombia Digital. Y los actos administrativos, que son resoluciones, acuerdos y actas, que todo esto hace historia de la universidad. Entonces, estas series hay que definirlas claramente para saber cómo se manejan electrónicamente, para darles la naturaleza que deben de tener de series críticas o complejas por el manejo que tienen. Es muy importante dentro de la catalogación de la información y la tipología documental definir qué hacer con estas series. Bueno, los metadatos de los datos, como les decía, sirven para explicar, localizar o facilitar la recuperación, uso o administración de un conjunto de datos. Define y nombra campos de metadatos estándar para que un consumidor de datos tenga suficiente información para procesar y comprender los datos descritos. Cuanto mejor el contexto, más valiosos se vuelven los datos. Proporcionan información detallada que documenta la estructura, historial de procesamiento, calidad, relaciones y otras propiedades de un conjunto de datos. Creo que quedó claro la importancia de los metadatos en el documento electrónico. ¿Qué es el nuevo enfoque en la gestión documental? Es muy sencilla. Estamos en un ecosistema digital donde los metadatos son fundamentales para los documentos electrónicos y el almacenamiento. Los retos que tenemos es el almacenamiento y la custodia a largo plazo y la preservación del documento a largo plazo. Unos metadatos estandarizados para ciertas series, para las series documentales. Y que el documento, y generar esa confianza de la información electrónica y del documento electrónico. Entonces, aquí los documentos, es muy importante armonizar los requisitos de la gestión documental y de esos documentos. Definir esos datos, esos metadatos y los datos de los documentos. Y integrarlo a los sistemas y servicios digitales de una institución. Ese es el nuevo enfoque de la gestión documental. Listo. Hasta aquí va mi presentación. Por ahí tengo un formulario de preguntas que en adelante quisiera hacerles, pero primero quiero escucharlos, si entendieron hasta acá, si tienen alguna duda, inquietudes, me imagino que muchas, pero quisiera escucharlos para que en este debate, como dijo la profesora Emilce, podamos como mirar un norte o conocer el norte de sus documentos en la universidad. Muchas gracias.